Una advertencia en el desierto: esta historia es 100% verdadera y me sucedió el fin de semana pasado. Como es una historia real, puede que sea un poco anodina para los no-sleepers. No hay un descubrimiento espantoso ni un giro irónico, solo el incidente en sí. Tuve una semana para tomar distancia del evento y decidí compartir mi historia con todos ustedes con la esperanza de que puedan ayudarme a investigar lo que experimenté y obtener algunas respuestas. La autopista 30 corre entre el norte de Utah y Nevada. Los conductores que la toman se encuentran aparentemente en un camino que no lleva a ninguna parte. La carretera se extiende por más de 100 millas sin ningún servicio. No hay casas, ni estaciones de servicio, ni áreas de descanso, absolutamente nada más que tierras de pastoreo abiertas y alguna que otra manada de ganado. Si recuerdo bien, hay dos pequeños grupos de casas, literalmente con un semáforo, a lo largo del camino, pero nuevamente no hay nada allí que el automovilista que pasa pueda aprovechar. La semana pasada me encontré en la autopista 30. Antes de continuar, debo informarles que tengo esclerosis múltiple y mi condición normalmente me impediría hacer el viaje de 6 horas desde el norte de Utah hasta Winnemucca, Nevada, sin mi esposo. Pero era una especie de emergencia, un perro de acogida necesitaba un nuevo hogar lo antes posible y ¿qué se suponía que debía hacer? ¿No ayudar al perro? Así que el fin de semana pasado eso fue exactamente lo que hice. En mi camino a casa desde Nevada, temía el tramo de 100 millas sin servicios por varias razones. Si mi nivel de azúcar en sangre baja, desarrolló un temblor horrible y estaba nerviosa por no ver a otras personas durante tanto tiempo en caso de emergencia, llevé bocadillos por las dudas. Además, mi vejiga está tan débil que sabía que tal vez no podría llegar tan lejos sin ir al baño. Había tratado de salir lo suficientemente temprano para pasar este tramo de 100 millas antes de que oscureciera, pero desafortunadamente entregar al perro tomó más tiempo de lo que pensaba y ya era el anochecer cuando comenzó. Los camioneros probablemente estén acostumbrados a tramos de carretera como este, pero yo no soy camionero. Resulta extraño salir de la autopista familiar, salpicada de áreas de descanso y de tránsito cada 30 kilómetros aproximadamente y con muchos otros conductores para compartir la carretera, hacia una carretera rural sin señales de vida. Fácilmente podrías conducir los 160 kilómetros completos sin ver otro coche, y de hecho yo solo había visto uno cuando llegué a la marca de los 80 kilómetros. Estaba completamente solo en medio de este tramo. Ni siquiera tenía vacas para hacerme compañía. Ambos lados de la carretera eran planos y estaban salpicados de artemisas y otras plantas bajas del desierto. El sol acababa de ponerse y había la luz suficiente para poder ver claramente mis alrededores sin los faros delanteros cuando me di cuenta de que no había forma de que pudiera terminar el viaje sin detenerme. Necesitaba orinar urgentemente. De mala gana, encontré un lugar seguro para estacionarme, encendí las luces intermitentes y detuve el coche. El camino era completamente plano delante y detrás de mí, así que estaba bastante seguro de que no había otros autos en kilómetros. Esto me hizo sentir lo suficientemente seguro como para orinar sin miedo a que me descubrieran. Antes de hacer mis necesidades, admiré la belleza tranquila y silenciosa del alto desierto. Los sonidos de mi propia respiración y mis pasos eran lo más fuerte en la zona, estaba totalmente en silencio. Fui al lado del pasajero del auto y comencé a... Bueno, ya saben. Estaba a medio camino cuando a menos de 20 pies de mí se escuchó un grito enfurecido. Sonaba como la voz de un hombre y duró unos 5 segundos antes de que se cortara tan repentinamente como comenzó. Sonaba como una caricatura, como una parodia de un grito, algo así como Homer Simpson. Fue entonces cuando escuché que los pasos comenzaban a moverse hacia mí. Tengan en cuenta que solo hay artemisa en esta área. Habría visto cualquier cosa más alta que aproximadamente 1 metro. Me recuperé rápidamente y con calma, y sin hacer ruido ni movimientos bruscos volví al asiento del conductor. Cerré las puertas, encendí el coche y empecé a conducir. Tenía demasiado miedo de mirar por el espejo retrovisor, pero unos momentos después me golpeó una espesa pared de niebla. No podía ver ni un palmo delante ni detrás de mi vehículo, y terminé mi viaje a casa a paso de tortuga, aterrorizado. Mi primer pensamiento fue que me había topado con un animal, y con mis amigos, que son amantes de la vida al aire libre y nativos de esta zona, hicimos una lista de cosas que podrían haber sido. ¿Un ciervo? Demasiado alto. ¿Un ciervo herido? No había señales de sangre en la carretera, y el grito único y abrupto no era coherente con el de un animal moribundo. ¿Un coyote o un puma? No es algo habitual en esta zona, y no el ruido que hacen. Lo más aterrador de todo, ¿un hombre?
Un hombre acechando boca abajo en el desierto, esperando a que algún automovilista varado lo aterrorice. No puedo descartarlo. Pero, ¿por qué gritar una advertencia? Trabajo mucho con los navajos y las historias que he aprendido de ellos me vinieron inmediatamente a la cabeza. Lo único más aterrador que un hombre sería lo único en lo que me prohibí pensar en ese momento, porque incluso pensar en ello por la noche cuando estás cómodamente en tu cama en los suburbios se considera un mal augurio, mucho menos cuando estás solo con uno en el desierto. Skinwalker. Desde este encuentro, mi salud ha empeorado. La M es una enfermedad complicada e impredecible, pero de repente me acosan mareos y debilidad constantes. Mi visión se ha vuelto borrosa y estoy peor que nunca. Sea lo que fuere, el impacto del encuentro ha tenido un efecto físico en mi cuerpo. El Skinwalker es lo único que no puedo descartar, y todas mis investigaciones me llevan invariablemente de vuelta a él. Sigo realizando investigaciones sobre criaturas, tanto naturales como sobrenaturales, del suroeste y los mantendré informados de los nuevos avances. Historia 2. En mi antigua ciudad se producen fenómenos meteorológicos extraños. Como la incómoda época húmeda del año insistía, aunque las condiciones económicas no lo hicieran, me convenía tomar unas vacaciones y decidí que mi destino estaría dentro de los límites del estado, por razones de presupuesto. No había visto a mi familia en casi una década y, a pesar de una especie de pelea con mis padres, todavía disfrutaba de la compañía de rostros familiares. Si bien estaba más acostumbrado a las tierras agrícolas reconvertidas en las que se había criado mi área suburbana local, mi familia vivía en un lugar más salvaje. Esas regiones de Missouri que tienen aspectos geográficos que recuerdan más a su antigua consideración sureña que a su actual modernidad del Medio Oeste. Lugares donde la vida de los insectos no se extermina en masa y donde nubes de mosquitos pueden revolotear libremente alrededor de la comida, que a menudo se toma al aire libre, sin más interrupción que un movimiento de la mano. Donde uno puede encontrar multitudes de fiesteros casuales en los arroyos, o más bien, el coloquial creek, en cualquier noche dada. Una alfombra de acero de latas de cerveza pulverizadas allanando el camino para los descalzos o los que simplemente andaban mal. Estoy seguro de que la idea de la zona se ha hecho evidente. Seguir adelante. El viaje de 4 horas hasta allí, sin previo aviso, por supuesto, transcurrió sin incidentes, y entré en ese camino cuesta arriba y de grava y aparqué detrás de la camioneta perpetuamente polvorienta de mi padre. El Chevy Cobalt de mi madre estaba aparcado a su lado, luciendo como si no hubiera recorrido ni un kilómetro desde mi apresurada partida 9 años antes. La casa, nada destacable más allá de la extensión de tierra bien cultivada en la que se encontraba, se mantenía tan lúgubre como la recordaba. La aplicación de pintura a sus superficies era algo que solo se podía imaginar en sueños, y los paneles blanqueados por el sol hacían que el edificio pareciera enfermizo, tal como lo eran sus habitantes, como pronto descubriría. Crucé el patio, algo por lo que mi padre sorprendentemente nunca se había enfadado, y llamé a la puerta principal. En un gesto de cordialidad que se debía enteramente a la región y no a una hospitalidad voluntaria, tomó mi equipaje y señaló hacia el interior, indicándome que debía entrar. Entré y me encontré con una casa bien conservada. Las sillas, los sofás, los aparadores y otros muebles típicos estaban todos colocados y acondicionados tal como los recordaba, y la única diferencia detectable era esa sutil atmósfera de antigüedad en todo. El salón comunicaba directamente con el comedor, y desde allí se bifurcaban otros 2 pasillos. Uno hacia un recibidor, por cuyo lado izquierdo se accedía a los dormitorios. Y hacia el otro extremo, la cocina, por donde se accedía al patio trasero, y desde donde descendía el lúgubre sótano. La disposición de la casa no tiene importancia, ya que los hechos que debo describir sucedieron en su mayor parte en el comedor, aunque ayuda a establecer los detalles del entorno para fundamentar mis afirmaciones. Mi padre, que odiaba que lo llamaran papá, si no lo creen, llevó mis cosas a mi habitación, lo único que había cambiado en el interior de la casa. Sin decir palabra, me hizo un gesto para que empezara a deshacer las maletas. Me dejó allí, y poco después mi madre asomó la cabeza, no exactamente con el ceño fruncido, pero tampoco expresando nada que pudiera identificarse como una cálida bienvenida. Miró a su alrededor, como si mi mera presencia pudiera alterar algún aspecto sagrado de la habitación, y luego me dijo que la cena estaría lista en 1 hora y que el jardín se había vuelto desagradable. En los primeros 5 minutos de estar en casa, y de vacaciones, debo añadir, me pusieron a trabajar. Corté el césped, tolerando con maduro aplomo la mirada de desaprobación de mi padre mientras escrutaba mi trabajo.
Terminé, limpié y me senté a la mesa con mis padres como si nunca me hubiera ido. Y con esto solo quiero decir que hablaron entre ellos y me miraron solo hasta el punto de gruñir en mi dirección cuando me ofrecían comida. Después de la cena, ayudé a mi madre a limpiar, mientras mi padre se sentaba en su sillón en la sala de estar y dormitaba. El ritual persistió. Mi madre, no le importaba mamá, pero me gusta ser coherente, hizo las preguntas obligatorias. Trabajo, vida social, perspectivas, y reprendió o elogió cuando creyó que era apropiado. Cuando terminé de lavar los platos y limpiar las superficies, fui a la sala de estar, me senté en una silla junto a mi padre y encendí el televisor que había estado apagado todo el día. Mi padre entraba y salía de su siesta escalonada para comentar brevemente y brutalmente sobre cualquier programa que estuviera viendo, transmitido localmente. Por supuesto, eso constituyó la mayor parte de nuestra conversación del día. Cuando llegó la noche, se despidió con un "estás en casa" y un gesto con la mano, sugiriendo que de hecho era libre de moverme por la casa como si alguna vez, hace mucho tiempo, hubiera vivido allí. Mi madre salió de la cocina, donde leía la Biblia, me besó en la frente y se fueron a dormir. Eran las 8:45 p.m. Le envié un mensaje de texto a un viejo amigo de la zona para contarle mi regreso, y él sugirió enfáticamente que me encontrara con él en un bar no muy lejos. Consideré la posibilidad de ducharme, pero decidí no hacerlo. Dudaba de que al bar local le importara en lo más mínimo una camiseta y unos vaqueros que alguna vez habían estado empapados en el sudor del trabajo del jardín. Supuse que probablemente incluso se esperaría que lo hiciera. Sin embargo, me permití un rocío de spray corporal. El bar estaba lleno, pero algo me decía que los ocupantes no estaban allí en ninguna ocasión especial. Encontré a mi amigo casi de inmediato, lo reconocí por su vivacidad y sobriedad en relación con el resto de la multitud empapada y hosca. Había algo de habitante de ciudad en él, aunque nunca había salido de nuestro pequeño pueblo. Siempre había sido un poco diferente, culturalmente, que es probablemente la razón por la que había sido amigo suyo durante tanto tiempo. Se puso de pie, nos abrazamos, luego nos sentamos los dos y pedimos bebidas. Yo tomé la primera, él admitió que la tercera, estando más cerca del bar que mis padres. Nos pusimos al día rápidamente. Le conté sobre la tibia recepción que había recibido en casa, lo que lo sorprendió. Incluso me acusó de estar malcriada por la socialización excesiva de la ciudad, pero cuando le conté el comportamiento exacto de mis padres, pareció extrañamente desconcertado. Le pregunté qué me pasaba y me explicó que desde que me fui de la ciudad, mis padres habían trabajado incansablemente para mejorar su posición entre la gente, algo que se había agriado después de mi partida. Al parecer, la gente del pueblo me quería más de lo que pensaba, y mis padres habían sido criticados por mi autoexpulsión. Jeff, mi viejo amigo, me dijo que habían hecho actividades de divulgación en la iglesia, organizado todo tipo de recaudaciones de fondos y, en general, se habían esforzado no solo por deshacer su difamación, sino por hacer un verdadero bien por el pueblo. En todas las ocasiones en que se los había cruzado por la ciudad, no habían expresado ni una sola vez sentimientos que se pudieran considerar hostiles, y se sabía que él había avivado las llamas de mi angustiada partida, aunque al final se había quedado. Después de unas copas y una conversación más ligera, nos despedimos y me encontré cruzando la puerta principal de mi antiguo hogar poco después de medianoche. A pesar de mi edad, me encontré arrastrándome borracho hacia mi antigua habitación, como había hecho tantas veces cuando era adolescente. Prácticamente me desplomé en la cama, sin siquiera molestarme en meterme debajo de las sábanas, y me quedé dormido de inmediato. Me desperté muy temprano, antes de que saliera el sol, y me pregunté por qué. Escudriñé la habitación, pero no vi nada que pudiera explicar claramente mi despertar prematuro. Pasaron los segundos y me volví un poco más consciente de mí misma y de la casa, hasta que finalmente me di cuenta del elemento culpable de mi excitación. Un golpeteo suave pero constante que se producía en algún lugar por encima de mí. El techo estaba vacío, el ventilador que había allí estaba apagado como siempre. Algo relacionado con el motor, creo. La única explicación era que estaba lloviendo, lo que no era inusual en el verano que se estaba acabando, pero el aguacero sonaba mucho más fuerte que el agua. El granizo, por otro lado, era casi imposible en esta época del año, pero no podía imaginar otra explicación. Como los efectos del alcohol habían comenzado a disminuir recientemente, me levanté lentamente de la cama, descansé un momento sobre mis rodillas, luego me levanté y caminé hacia la única ventana de mi habitación. Aparté las cortinas, miré por la ventana recién llena de insectos, sin duda me estaba suicidando con el calor, y vi la fuerte precipitación que me había despertado.
No era lluvia, pero tampoco granizo. Los diminutos objetos que caían torrencialmente eran, en una palabra, cristales. Diminutas formaciones parecidas al hielo que no dejaban rayas ni mojaban superficies, sino que se acumulaban en montones y grumos encima de todo. Nunca se acumulaban, sino que se apilaban una y otra vez. Como no quería despertar a mis padres, le envié un mensaje de texto a Jeff sobre los cristales, que imaginé que seguiría despierto a esa hora temprana. Nunca supe que fuera de los que se retiraban temprano mientras todavía tenía el hígado funcionando. Fiel a su carácter, respondió rápidamente, diciendo que él también los había visto, y que eran un fenómeno relativamente nuevo, pero nada dañino ni extraño. Lo dejé así, aparentemente satisfecho por el momento con su determinación meteorológica, y volví a dormir. Más tarde, por la mañana, me arrastré hasta el comedor y encontré un tazón de avena llena de grumos esperándome. Mis padres no estaban presentes en la mesa, aunque comer juntos era una formalidad que solo manteníamos en la cena, así que me di un gusto sin reservas. La avena tenía un sabor simple, pero una consistencia inusual. Era de esperar que estuviera blanda, pero en medio de la bazofia había un poco de azúcar. La avena se iba desprendiendo de su textura crujiente, como si se hubiera mezclado algo en su interior. Al mirarla en ese crepúsculo incierto antes de la inevitable resaca, solo vi la avena habitual, esponjada por la mezcla de agua caliente. Atribuí la extraña textura a la propia marca, limpié mi tazón y lo llevé al fregadero. Volví a mi habitación, me desvestí, me duché y, por suerte, encontré un frasco de aspirinas en el tocador de la habitación de mis padres, sus presencias también estaban ausentes aquí. Después de haber combatido médicamente mi dolor de cabeza autoinfligido, exploré la casa, pero no encontré a ninguno de mis padres por ningún lado. Suponiendo que habían ido a uno de los eventos o funciones que Jeff había mencionado, me senté en el sillón favorito de mi padre, encendí la televisión y me dejé disolver en un estupor posebrio. El ruido de botas sobre las tablas del suelo me sacó de mi descanso sin sueños y abrí los ojos para encontrar a mi padre caminando con dificultad a mi lado, sosteniendo un saco de arpillera abultado. Mi madre me siguió y ambos parecían extrañamente eufóricos, como si volvieran a casa con un próspero botín. Ninguno de los dos me habló, aunque en algún momento me echaron una manta por encima del cuerpo. La áspera lana se adhería a los hilos de mi ropa cuando me levanté a toda prisa de la silla. Pregunté qué estaba pasando, qué había en la bolsa, y mi padre respondió que el cielo había proveído y que el elemento había llegado en abundancia la noche anterior. Los seguí hasta el comedor y observé cómo mi padre arrojaba sin contemplaciones el contenido de la bolsa sobre la mesa. De allí salieron docenas de cristales toscamente tallados, los mismos que había visto acumulados por todas partes ese mismo día. Eran del tamaño de canicas y de estructura similar. Sus formas cristalinas eran réplicas casi exactas entre sí, lo que me pareció inusual, aunque yo no tenía ningún conocimiento de los procesos de cristalización. Su color era un tenue tono azul, como si el propio cielo hubiera expulsado sus elementos atómicos constituyentes. Mis padres se quedaron mirando el montón como hipnotizados. Para mí, era probablemente la colección de cristales más aburrida que había visto nunca. Carecía de la belleza de los copos de nieve y del brillo de las gemas, e incluso del brillo del hielo. Eran más bien rocas opacas. Me pareció un poco rara la glorificación de los cristales, así que me alejé y volví a la sala de estar, pero mi madre me llamó. Quería que preparara una sopa mientras ella y mi padre limpiaban. Hice lo que me pidió, a pesar de que la sopa era lo último que quería para la cena. Cuando se habían refrescado y la sopa, de fideos con pollo, estaba terminada, me echó de la cocina y me senté junto a mi padre en la sala de estar. No hablamos, aunque parecía más feliz y animado que el día anterior. Cuando mi madre nos llamó al comedor para cenar, se levantó de un salto con una celeridad que no habría creído posible a su edad. Entramos al comedor y nos sentamos en nuestros lugares habituales, donde habían colocado cuencos llenos de sopa. Mi madre regresó de la cocina con un gran cuenco para servir y lo puso sobre la mesa. Lo miré un rato, perpleja por su presencia en la mesa. Estaba lleno de un polvo azul pálido, que reconocí de inmediato como los restos molidos de los cristales. Sin preámbulos ni explicaciones, mi madre tomó un montón del material y lo echó en su sopa, y mi padre hizo lo mismo con la suya. Luego me pasaron la cuchara y esperaron con alegre anticipación a que yo sazonara de manera similar mi propia sopa. Pregunté por qué habían hecho eso y respondieron, al unísono, para enriquecernos, por supuesto. Sin estar asustada aún por la extrañeza, pero ciertamente asustada, rechacé el aderezo adicional y coloqué el cucharón en el cuenco para servir.
La sonrisa de mi padre se transformó en un ceño fruncido por un instante casi imperceptible, pero su actitud agradable persistió, al igual que la de mi madre. Comimos en un silencio casi total, interrumpido únicamente por el suave pero perceptible, y extrañamente familiar, sonido de los crujidos mientras masticaban. Me quejé de un problema estomacal y volví a mi habitación después de terminar mi comida, ya que no quería estar cerca de los cristales mientras ordenaba la mesa y los platos. Cuando estuve allí, le envié un mensaje de texto a Jeff sobre lo que había sucedido, y él solo respondió con chistes y emojis. No me ofreció ninguna idea ni consejo. Eran apenas las 7 p.m. y no estaba nada cansado en el sentido habitual, pero sentí un extraño tirón que me atraía a la cama y, antes de que pudiera comprender conscientemente por qué, mis ojos se estaban cerrando y me quedé dormido. Esta vez no fue un ruido lo que me despertó, sino la incapacidad de respirar. Abrí los ojos de golpe, me encontré con los de mi padre y luego los bajé para encontrar un embudo que me estaba clavando en la garganta. Mi madre se sentó al borde de la cama, ajustó unas gruesas correas de cuero a mi muñeca izquierda, la derecha ya estaba asegurada, y me hizo callar, aunque yo no había hecho ningún ruido. Sentí que el tubo conectado al embudo serpenteaba por mi garganta, y su extremo raspaba dolorosamente las paredes internas a medida que avanzaba. Una vez satisfecho con la profundidad de su entrada, mi padre aflojó su agarre y extendió la mano para alcanzar algo detrás de él. Luché, dócilmente, en vano. La pura conmoción de las circunstancias debilitó mis esfuerzos. Habiendo terminado de atarme las manos a la cama, mi madre se apartó y observó desde atrás a mi padre, con un brillo desconcertantemente maníaco en sus ojos. Sin ofrecer una explicación, mi padre sacó una bolsa, el mismo saco de arpillera que habían traído antes, y comenzó a verter cristales en el embudo. No eran los que habían sido reducidos a polvo para consumir en la cena, sino formaciones de cristales enteras. Los oí traquetear y tintinear cuando chocaron con el embudo, sentí la presión cuando fueron empujados a través del tubo y, por último, sentí que me cortaban las entrañas, me desgarraban el esófago y me abultaban las tripas. Traté de luchar contra mi atadura, pero las ataduras eran inamovibles. El dolor, la sensación de violación, era incognoscible. No podía manejarlo psicológicamente. Ni la inserción de los cristales ni las acciones siniestras de mis padres me hicieron pensar en ello, así que mi mente simplemente se quedó en blanco. Perdí el conocimiento cuando mi padre tomó y metió otro puñado en el embudo, sus ojos brillaron de locura. El olor a tocino me sacó de mi sueño. Era casi embriagador y no pude evitar levantarme en un estado semisensible. Cuando el resto de mi mente finalmente despertó y ya había comenzado a limpiarme los restos del sueño de los ojos, finalmente recordé el incidente de la noche. Me volví hacia mi cama, pero descubrí que no tenía ataduras ni señales de que hubiera ocurrido una pelea. Al revisar mis muñecas, las encontré libres de enrojecimiento y de cualquier rastro de que me hubieran atado. Mi garganta también se sentía bien y al toser no me caían gotas de sangre en la mano. No se podía encontrar ni un solo cristal en ninguna parte de las sábanas ni incrustado en el colchón. Empecé a intentar racionalizar los recuerdos como si fueran los de una pesadilla hiperreal, pero algún aspecto, algún elemento inidentificable me impedía aceptar esa posibilidad. Sabía, sin lugar a dudas, que el incidente no había sido una simple pesadilla, sino que había sucedido en realidad, y la evidencia de ello persistía de alguna manera inefable. A pesar del atractivo del aroma del tocino, decidí entonces no consumir nada más de la casa y enfrentarme a mis padres independientemente de si veía alguna señal de los cristales. Hay viejos refranes y lugares comunes cansados que dicen que decimos o pensamos sobre las cosas cuando surgen. Sentimientos expresados de forma autónoma, estampados en nuestra psique a través del uso habitual o la experiencia. Honra a tu madre y a tu padre, respeta a tus mayores, la sangre es más espesa que el agua, etc. En general, he sentido estas cosas a pesar de mi exilio autoiniciado de casa, de ahí mi regreso. Pero cuando entré en el comedor y vi las dos figuras, desaparecieron todas las nociones de santidad familiar y el valor inherente a ese vínculo. Porque vi cosas tan abominables, tan fuera del alcance de la normalidad humana, que no pude considerar a esas personas como algo digno de otra cosa que repugnancia. Ya no eran mis padres. Sentadas a la mesa, en sus lugares habituales, estaban dos figuras que en general se parecían a humanos, pero que estaban tachonadas y puntiagudas con proyecciones cristalinas. Sus miembros atravesados por protuberancias afiladas, mientras que otras áreas estaban revestidas de cubiertas cristalinas. Sus ojos eran como diamantes turbios y sus dientes eran estalactitas sin luz.
En algún momento se les había caído el pelo por completo y habían sido coronados con coronas de hielo que sobresalían de debajo de sus cueros cabelludos para elevarse enfermizamente por encima de sus cabezas. Se volvieron hacia mí cuando entré, y esas sonrisas gélidas enviaron un escalofrío negro a través de mi corazón. Ahora que estás aquí de nuevo, por fin podemos ser una familia. Hemos sido bendecidos con el cristal enriquecedor. Tú también has sido bendecido. Y cuando llegue tu momento, todos creceremos juntos y seremos una familia feliz, completa y singular de nuevo. Mi madre pronunció estas palabras con calma, felizmente, y sus dientes de piedra le rasparon la lengua, pero no expresó nada que sugiriera incomodidad. Mi padre simplemente asintió y masticó trozos de tocino, ese polvo cristalino que recubre la carne ligeramente quemada. No me molesté en volver a mi habitación, ni en hacer preguntas, ni en enfrentarlos, ni en permanecer en la casa más que el breve segundo que me llevó salir de mi estado de shock. Tomé mis llaves del recipiente que estaba en un estante cerca de la puerta principal, corrí hacia mi auto y me alejé. Había llegado a la autopista cuando recibí un mensaje de texto de Jeff, que me preguntó si estaba bien. No le había enviado ningún mensaje de texto en todo el día, así que tenía curiosidad por saber cómo sabía que algo andaba mal. Estaba escribiendo mi respuesta mientras intentaba concentrarme en el camino cuando recibí otro de él. Lo leí varias veces, luego bloqueé su número y continué conduciendo a casa. Afortunadamente, no les había dicho a ninguno de ellos mi dirección exacta, y los números de celular se cambian fácilmente. Esto es lo que decía su mensaje. Realmente deberías darles una oportunidad, hombre. Tus padres y los dones que tienen, ven a verme. ¿Recuerdas que dije que ayudan al pueblo siempre que pueden? Bueno, lo hacen con donaciones. Venden pasteles, proporcionan bocadillos para las reuniones del pueblo y de la iglesia, ayudan con los almuerzos escolares, siempre están ayudando. Realmente han enriquecido esta comunidad. Cuando finalmente llegué a casa, cansada por el miedo y la ansiedad, me metí en la cama, lista para dormir por lo que parecía la millonésima vez en los últimos días. Justo cuando iba a acomodarme en mi posición preferida de comodidad, sentí una resistencia en mi costado, que me impedía darme la vuelta. Miré hacia abajo y vi algo que sobresalía de mi camisa. Era una proyección cristalina, recién emergente. En pánico, la agarré y tiré de ella, lo que no provocó ningún dolor. La herida se cerró casi instantáneamente, y el cristal, del tamaño de un cepillo para el cabello, no se desintegró en la nada ni chisporroteó. Mantuvo su solidez y solo se rompió al chocar contra la pared cuando lo arrojé lejos. Sus fragmentos quedaron en el suelo y, tras recuperar la compostura, los recogí y los tiré por el inodoro. El origen meteorológico real de los cristales me resulta totalmente desconocido y una rápida búsqueda en Google que relacionaba mi ciudad con el suceso no arrojó ningún resultado. Parecería que su aparición fue totalmente aleatoria o obra de alguna entidad desconocida, humana o no. Si hay que creerle a Jeff, es un fenómeno relativamente nuevo, pero que ha alterado irrevocablemente a mi familia y a la ciudad. Desde entonces he estado de pie frente a un espejo, observándome para ver si aparecen más proyecciones de cristales. Surgieron 4 más poco después de la primera y he lidiado con ellas de forma similar. Mi teléfono suena de vez en cuando, cada vez con un nuevo número que tiene el mismo código de área que el de mi ciudad. Parecería que toda la ciudad está tratando de ponerse en contacto conmigo. Veré si puedo cambiar mi número más tarde en la noche, si todavía soy lo suficientemente humano para hacerlo.